Muy bien, vamos hoy a comenzar con nuestro próximo tema central. Es el tema número 12 y nos explica qué es el ego. Les recuerdo que en los próximos 10 días vamos a repasar este tema diariamente previo a nuestra lección correspondiente. Jesús nos explica: el ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad, entre comillas, que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba, entre comillas, de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia, cree también haber vencido a Dios mismo y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la obscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Comentarios. Este tema del ego es fundamental conocerlo a fondo para poder desenmascararlo. El ego es una creencia, es una forma de pensar. Por lo tanto, el ego surge de la mente que se cree separada de Dios. El ego no es
algo externo a ti que llega de no se sabe dónde y te ataca. No, el ego es toda forma de pensamiento que la mente elige creyéndose un individuo cuerpo-mente separado del amor de Dios. Es eso. El ego es creer que tú puedes sobrevivir por tu cuenta al margen de tu creador. Es una forma de pensar, es un conjunto de creencias. Es eso. Como todas ellas son falsas, porque les recuerdo que no es real todo aquello que no ha sido creado por Dios. Luego, el ego no es real. El ego no existe. Si venimos a ver, el ego no existe, es una fantasía de una mente equivocada, de una mente que ha olvidado su verdadera esencia, que es una con Dios. ¿Cómo se deshace el ego? Bueno, poniendo en práctica el perdón, que se trata de deshacer ese sistema de pensamiento. El perdón es dejar de darle significado separado a todo lo que vives, a todo lo que ves, a todo lo que experimentas. Nos explica Jesús en el texto de Un Curso de Milagros que el Hijo de Dios, a través de la percepción, se introduce, cae en el sueño de separación, porque todos sus sentidos le confirman que lo que está percibiendo es real. Se refiere a los sentidos del cuerpo, porque es mediante la identificación con el cuerpo que se fabrica esa idea de hijo pródigo separado de Dios. Entonces el cuerpo te muestra a través de los ojos, a través de los oídos, a través del tacto, a través de los sentidos que el ego usa para decirnos, mira, ese cuerpo es diferente a ti. Tú estás aquí, él está allá. Él no tiene nada que ver contigo. Él es alguien separado de ti y, por supuesto, separado de Dios. El ego nos hace creer que nuestra vida se termina con la muerte y que nace con el nacimiento, y eso es radicalmente falso de todo punto de vista. El espíritu libre que Dios creó de ti nunca puede nacer y nunca puede morir porque tiene una vida eterna. ¿Ven? El ego te dice, bueno, mira, lo que tú vienes a hacer aquí es, bueno, pues tú naces y te la pasas luchando por conseguir cosas. Te la pasas persiguiendo la felicidad. Y luego, bueno, pues llega un punto que te mueres y se acabó. Pero, un momentito, mi vida no tiene que ver con eso. Mi vida no tiene forma. Mi vida no tiene espacio. Mi vida no tiene tiempo. Porque yo soy tal y como Dios me creó. Y Dios me creó libre, inocente, santa, eterna, puro amor. Pero el ego te hace caer en esta trampa de culpabilidad que teme al castigo, te hace creer que Dios está enojado contigo porque tú le fallaste
y que Dios tiene un castigo reservado para ti en el juicio final. Nada de esto es cierto. El Hijo de Dios, que es completamente libre, no tiene nada que ver, ni siquiera sabe de toda esta locura. Lo que pasa que cuando la mente disociada o separada se introduce en el sueño, cae en un olvido total acerca de quién es. Y entonces se identifica con la búsqueda, con la lucha, con el conflicto, con el ataque, la defensa, con el miedo profundo a no saber, con la búsqueda de la felicidad en algo externo a ti, con todo este tipo de guión que el ego nos vende, diciéndonos, bueno, para ser feliz, eh, trata de vivir buscando el placer y huyendo del dolor. Pero no nos cuenta que eso es una trampa, es una estrategia que oculta un engaño profundo, porque siguiendo el sistema de pensamiento del ego, mm, lo que, lo que te va a costar, el precio que vas a pagar por adherirte a ese sistema de pensamiento es una falta de paz constante. Y eso es la letra pequeña que el ego no te explica. ¿Ves? Sin embargo, transitando la enseñanza de este curso, entrenando tu mente para desenmascarar al sistema de pensamiento del miedo y usando la herramienta del perdón, podemos ir deshaciendo todas las interpretaciones, todos los significados que el ego le da a todo. Nosotros observamos nuestra mente, capturamos todo pensamiento, Jesús lo llama trivial, es decir, todo pensamiento falso, lo descartamos y se lo entregamos al Espíritu Santo para que purifique nuestra mente de ideas locas de separación. Eso es el milagro. Por lo tanto, este es un curso que nos enseña a entrenarnos, nos enseña a entrenarnos para pensar con amor en lugar de con miedo y para ir identificando toda idea que albergue ese concepto de yo vivo al margen de Dios, capturarla en mi mente, renunciar a ella, renunciar al valor que le doy a ese querer hacer las cosas a mi manera para rendirme a la voluntad de Dios y de una manera amorosa, sin juzgarme y sin culparme, entregar mi mente al Espíritu Santo para que Él la intervenga y Él la dirija. De eso se trata este curso. Es un entrenamiento mental para regresar al recuerdo de tu verdadera naturaleza a través de un instrumento llamado perdón que limpia, purifica tu sistema de pensamiento del miedo al amor. Esas son las azucenas de perdón de las que habla la última parte del tema. El perdón tiene la capacidad de transformar, de reinterpretar todo lo que ves desde la mente condicionada
para sacarte de la oscuridad, de la culpa y el miedo y transformar toda tu experiencia en una amorosa, compasiva, luminosa, que te va acercando a tu naturaleza como ser infinito y divino. La azucena, Jesús la usa como un pequeño tributo a Helen Schuckman, que fue la escriba del curso, cuyas flores favoritas eran las azucenas. Entonces Jesús hace un simbolismo con la flor y te dice, en lugar de entregar a tu hermano o a ti mismo un juicio, entrégale una azucena de perdón. Significa cambia la percepción de separación por una de amor y unidad. Y ese es el camino que te regresará al recuerdo de quién eres. Ese es el camino que te regresará a conocer que realmente este sueño nunca tuvo lugar, que tú nunca te separaste de Dios, continúas con Él porque es imposible separarse de tu fuente creadora, pero has caído en este sueño de percepción y de alguna manera tienes que salir. Este curso te enseña una manera de muchas que hay para que salgas de esa, digamos, de ese bucle de olvido y vuelvas a conectar con el ser infinito de amor que habita en ti. Eso es todo. Una vez que se conoce al ego y cómo opera, deshacerlo no es difícil, porque en realidad no existe. Es una forma de pensar. Cuando tú cambias tu forma de percibir, todo a tu alrededor cambia. ¿Ven? Entonces les animo a que cada día lean con mucho enfoque y mucha atención todo este tema que Jesús nos explica y se observen a ustedes mismos, empiecen a tener en cuenta de qué manera estoy pensando, de qué forma estoy percibiendo todo lo que me rodea, incluido a mí mismo. Lo que nos hace sufrir realmente es una forma de percibir las experiencias que nos ha tocado aparentemente vivir. Una vez que empiezas a modificar tu forma de entender el mundo, cuando dejas de juzgarlo, cuando dejas de señalar y cuando dejas de creer que sabes cómo tienen que ser las cosas, te rindes a la voluntad de Dios y comienza tu camino hacia la paz y la felicidad que no están en ningún lugar, sino en tu mente. Se trata de sacar de tu mente, de tu forma de pensar al ego, para dejarle espacio a Dios. No es tan difícil como el ego te cuenta que es muy complicado. Simplemente se necesita una firme voluntad y una determinación de ver la verdad. Espero que profundicen en el tema. Es muy importante que comprendan que yo elijo al ego. El ego no tiene ningún poder salvo el que yo le doy. Seguimos, familia. Vamos juntos, vamos en unidad
y no estamos solos.